Bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar nuestro estudio y pues a continuar con el tema que dejamos. Yo creo que les ha de haber extrañado que el domingo no se subió el video. Y pues no se subió porque simple y sencillamente no se grabó. Por alguna situación parece ser que se puso pausa. No te oyes porque tienes el micrófono apagado, ¿eh? Gracias, mis hermanos. Bueno, les comentaba que tal vez vamos a continuar con el estudio que habíamos dejado pendiente. Y sobre todo, si notaron, el domingo no se subió el video porque pues por algún error entró en pausa y no se grabó. Entonces, pues de cualquier manera, es el mismo tema, lo vamos a continuar y pues vamos a comenzar. Les voy a hacer una presentación. Voy a presentar ahora. Y aquí está. El tema que hemos estado tratando es acerca de la fe. Ya en este sentido, y quiero retomarlo aquí en este punto en donde habíamos visto que la religión para nosotros como cristianos es fundamental que entendamos por religión el evangelio de Jesucristo, porque a final de cuentas Jesucristo mismo nos dice que Él es el camino y que es a través de Él que llegamos al Padre, que Él nos muestra al Padre. Y como la religión, como habíamos visto, pues es lo que relaciona al hombre con la divinidad, es decir, a través de la religión nosotros interactuamos con nuestro Dios. Y en ese sentido, pues la religión, si ustedes se acuerdan, mis hermanos, la habíamos visto que se compone de dos elementos. En este caso, de la fe, que es un catalizador, y del amor, que son las obras. Entonces, ya vamos a concretar que estamos hablando del evangelio para nosotros. Y al hablar de la fe como catalizador, es lo que une o que es el motor que mueve a la gente, que mueve las cosas. Y el amor es las obras, es la acción, y a través de eso, de creer y de obrar, que en pocas palabras, o condensándolo en esos dos términos, podríamos hablar entonces de nuestra relación para con nuestro Dios. Fíjense lo curioso, nuestro Dios tiene fe en el hombre, lo creó y dijo, no me va a fallar, el hombre es mi gallo y así es. E hizo sus obras en todos nosotros, obra que admiramos a través del universo y a través de todo lo creado. Como el Salmo lo dice, a través de las cosas creadas se manifiesta su gran poder y su gloria. Pero también vemos cómo nuestro Dios, pues confía en el hombre, le ha dado la administración de todo este planeta, de todo este mundo que hizo, y la potestad para todo, con su bendición nos dio a todos. Entonces, pues debe de tener mucha fe en cada uno de nosotros para haberlo hecho. Pero esa misma relación es en ambos sentidos, es decir, si nuestro Dios confía en nosotros, nosotros hemos de confiar en nuestro Dios, hemos de creer. Así pues, entonces, el tema que vamos a tratar fundamentalmente es el de la fe. Y el de la fe, bueno, recordando un poquito lo que habíamos visto desde el domingo, y en esta definición que encontré en el diccionario Pequeño Larousse, edición 1999, nos pone lo siguiente: la fe es la creencia no basada en argumentos racionales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que de alguna manera la fe no es un ente irracional, ¿sí? Es un evento que no está basado en la razón. Y yo les ponía, para ejemplificar esto, por ejemplo, que el fanatismo de los extremistas musulmanes los lleva a cometer crímenes, a inmolarse, a hacer algo realmente, pues,
irracional desde mi punto de vista, no sé sobre el de ustedes, mis hermanos, y por eso lo pongo como un ejemplo extremo de lo que es una fe irracional. Pero otra de las acepciones que vienen en este diccionario dice que es el asentimiento de la inteligencia a verdades religiosas reveladas, que orienta el pensamiento y la acción. Esto me parece muy interesante realmente porque aquí se está involucrando la inteligencia, la razón. Y es que la inteligencia acepta una verdad revelada. Entiéndase por una verdad religiosa revelada aquella que se dice Dios existe, nadie lo ha visto, a nadie le ha hablado. Bueno, cuando menos de los que estamos aquí, pero sin embargo la aceptamos como una verdad revelada. Y lo aceptamos a través de la razón, de nuestro razonamiento. ¿Por qué? Bueno, pues ya deduciremos que porque el universo es hermoso, porque todos los días sale, por etcétera, muchas cosas. Lo que podamos imaginarnos respecto de esto, de la existencia de Dios, para nosotros es una verdad y no necesitamos probarla. Ahí es donde se define que sí es fe y no es una confianza. Pero además dice que orienta el pensamiento y la acción. Una de las cosas fundamentales de la fe es que es el motor de las acciones. Yo les comentaba, mis hermanos, que en estos dos elementos la fe es el catalizador y el amor son las obras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros a través de la fe actuamos. Y actuamos con verdad, actuamos con decisión. Cuando se tiene fe en algo, se pone todo empeño y se busca hacerlo. Se le da mucha fuerza. Entonces, esto me parece muy interesante. Yo quisiera que tomaran mucha nota de esta definición, porque esto encierra realmente lo que para nosotros debe ser la fe. Ahora bien, también para reforzar esta misma definición, en el diccionario de la Santa Biblia encontré esta otra definición que dice que es el ascenso que el entendimiento presta a alguna verdad, que es sustancialmente lo mismo. Es decir, que a través de nuestro entendimiento nosotros aceptamos alguna verdad. Más bien, ahorita vamos a explicar que entiéndase como verdad una postura, un argumento que no está probado, pero que se acepta como cierto. Así que continúa y dice, la fe religiosa, ya específicamente, la religiosa es el ascenso a la verdad de la revelación divina y a los acontecimientos y doctrinas que ella contiene. ¿Qué quiere decir? Que a través de nuestra inteligencia nosotros aceptamos toda la palabra de Dios como una verdad revelada. Es decir, nadie nos enseñó, no la hemos visto. Tal vez quizás podamos ver alguna manifestación de decir, bueno, es que ocurre un milagro, ocurre esto o aquello. Pero toda la que es la revelación realmente no nos consta, y que por ahí hay testimonios de quien vieron algo, pero son testimonios personales, que a final de cuentas no nos servirían como una prueba, porque no es una prueba en el rigor científico de que sea comprobable. Por lo tanto, es solamente la aceptación a esa revelación. Entonces, con esto vamos a decir que la fe tiene ese origen que es irracional, pero que de alguna manera es aceptada por la inteligencia. Y en este sentido, pues parecería que en la definición encontramos dos conceptos que parecen diferir sustancialmente. ¿Por qué? Ya que por un lado, como creencia irracional de algo o en alguien, y por otro lado la aceptación que la razón da un argumento basado en una revelación que no necesita ser probada, pero al ser aceptado por la inteligencia, lo convierte en un argumento racional. Claro, esto último vamos a hacer la anotación que tiene validez solamente en el sentido religioso. Es decir, yo quiero, mis hermanos, aquí aclarar algo que en términos muy generales, por eso quiero que tengan mucha atención en que ya no hablaríamos de la religión, o nosotros no estaríamos relacionados con nuestro Dios
por la religión, sino por el evangelio. Porque religión es lo que relaciona al hombre con aquello que se considera divino, aquellas fuerzas y potestades superiores que dominan sobre la razón del hombre. En este sentido también los dioses, sean inventados o no, los demonios o todo ser fuera de nuestra realidad, se convertiría entonces en una divinidad desde este punto de vista, y el creer, el relacionarse, también es religión. Y estaremos hablando de una religión satánica, de una religión falsa, o de religiones no sé qué. Pero, para que quede bien claro y específico, para nosotros solamente es válido el Evangelio de Jesucristo, y como tal, pues, vamos a tratarlo. Aquí yo quiero presentar esos dos aspectos de racional e irracional. Y en Génesis leemos en la Biblia, en el capítulo 18, versículo 10 al 12, que es el pasaje en donde el ángel anuncia a Abraham su descendencia, dice lo siguiente: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Yo les decía y comentaba al respecto de esto, mis hermanos, que usando la inteligencia, usando la lógica, Sara dice que lo que se le estaba revelando, pues no podía hacer. Y por lo tanto, al hacer uso de su inteligencia, pues no puede aceptar como una verdad lo que se le está anunciando. Y aquí vemos entonces cómo la fe tiene ese tinte de inteligencia y de razón, y eso está fuera de la razón. Y bueno, yo comparto esto precisamente porque a final de cuentas tiene razón Sara. ¿No creen? Yo pienso que sí. Yo pienso que ella estaba haciendo muy asertiva al decir, bueno, esto no puede ser posible, aun cuando viniera esa verdad revelada. Por un lado. Por el otro lado también, antes en Génesis 12, 1, 4 leemos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Aquí en este caso, mis hermanos, refiriéndonos a la misma historia, pues Dios le dice algo a Abraham, que ya está viejo, cansado, que tiene una vida hecha, que tiene posesiones y que tiene un futuro cierto ahí en la ciudad de Aram, o en la región de Aram, y le dice que se vaya a una tierra mejor. Le dice que te mostraré, no que le está mostrando, es decir, no le da ninguna prueba de a dónde lo está mandando. Solamente puede confiar o puede tener fe en esa palabra. Y no lo piensa mucho, no se pone a pensar como se puso a pensar Sara y dijo, ya estoy muy vieja, soy estéril, ya ni siquiera tengo relaciones con mi marido. No, es imposible tener un hijo. Abraham no se puso a pensar y dijo, bueno, yo aquí ya tengo ganado, familia grande, una posición aquí en la sociedad. ¿Qué más puedo pedir? No hizo esa reflexión. Simple y sencillamente escuchó, nació el deseo en él y vámonos. Y partió. Y se fue confiando en la palabra de Dios por la fe irracional sin reflexionar qué estaba haciendo. Ahora bien, yo les hice una pregunta, si se nacía con fe
o se adquiere en algún momento de la vida? Solamente admitiré dos respuestas a esta pregunta, que la vez pasada no funcionó muy bien el chat porque hicieron trampa. A ver, Tere, activaste. ¿Qué dices tú? ¿Se nace o se adquiere? Pues yo pienso, mi hermano, que se va adquiriendo a través de la vida. Correcto. Pero esto para las personas que no son creyentes. Y en nosotros, que somos creyentes, recibimos la fe cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida. En síntesis, mi hermana, en general, la fe se adquiere, no se nace con ella. Sí. Correcto. Bueno, nada más, no hay más explicación. La pregunta es bien concreta. ¿Alguien más que quiera aportar su opinión? ¿Se nace con fe o se adquiere en algún momento de la vida? Yo también pienso que se adquiere. Correcto. Bien, entonces ya tenemos las dos intervenciones, que la fe se adquiere, se nace sin la capacidad de creer. Vamos a verlo. Aquí yo tengo un video que les voy a mostrar. Pongan atención. Bien, les voy a explicar un poquito de qué se trata, porque esa es una experiencia que yo viví. Este es el examen de admisión a la escuela naval, y cuando llegamos, pues es una de las primeras pruebas que se hace de saltar de la plataforma de 10 metros. Muchos de nosotros ni siquiera alberga conocíamos, mucho menos una plataforma de salto, y jamás habíamos entrado en una. Entonces, cuando se llega por primera vez, se nos dice que no hay ningún problema, que hay que saltar, y lo vemos todavía con ello. Pero les aseguro que no es tan fácil, da miedo, y ustedes lo acaban de constatar. ¿Cómo es que da temor? ¿Cómo no se cree que no va a pasar nada? ¿Sí? Así que quise presentarles pero quiero que vean este otro. ¿Qué encuentran de diferente en los dos videos? ¿Son iguales? En cuanto a actitud, es la misma actitud. Aquí tenemos dos protagonistas. Por un lado está esta jovencita aspirante a ser cadete naval, y está un pequeñito de, yo creo que unos 2 años, un año. ¿Tienen la misma actitud? A ver, veo que hay un micrófono abierto de Lupe y Tere. Ahora que conteste Tere. Lupe, ¿tú qué crees, Lupe? ¿Encuentras algo diferente o es la misma actitud? No, son diferentes actitudes. ¿Qué diferencia de actitudes hay? Porque la que se quería echar a la alberca, pues no, yo no en este. En este de la alberca. Sí. Yo te preguntaría a mi hermana Lupe, y siendo específico, ¿quién creía mejor? ¿El niño pequeñito o la muchachita grande? El niño pequeñito. Oh, entonces quiere decir que él tiene fe.
¿Quién tenía más fe? ¿Quién tenía fe? ¿La muchachita o el niño? Lo hizo sin pensar y la chava lo estaba pensando mucho. ¿Alguien le enseñaría al niño eso? ¿Se lo explicaron? ¿Lo entrenaron para eso? ¿Adquirió ese conocimiento? No. Entonces nos damos cuenta cuál es que la fe, como capacidad de creer, ya viene. Desde que el hombre nace, miren mis hermanos, la fe es una gracia, un don de Dios. Es un don de Dios, de los dos que yo considero que Dios nos ha dado y que debemos de aprender a valorar. Uno es ese, la capacidad de creer, la capacidad de tener fe. El otro es la libertad. Después hablaremos de eso. Centrándonos en este don de Dios que nos dio la capacidad de creer, desde que nacimos ya podemos tener la capacidad de creer. ¿Sí? Así que por eso, cuando los padres le dicen al niño que si no come bien el coco y se los va a llevar, el niño le cree. Le cree y se come la sopa. Le cree y se va a dormir. Y yo les preguntaría, si es que alguno de ustedes, mis hermanos, llegaron a contarles esa historia del coco, o del viejo, o de no sé qué, para obligarlos a hacer algo que tenían que hacer, si alguna vez vieron al coco, o al viejo, o a alguien, ¿lo vieron? No. ¿Y necesitaban que se los enseñaran para que creyeran en él? No. Entonces, ¿en qué quedamos? No que se adquiere, primero se le tenía que enseñar que existe el coco, etcétera, para que luego lo amenazaran con algo que debería de creer, ¿no creen? No, entonces sí se nace con la capacidad, mi hermano, de la fe. Así es, se nace con la capacidad de creer. Ahora, vamos a diferenciar esto en cuanto a capacidad de creer con otra cosa que están viendo aquí, la fuerza de la fe. Porque yo les comentaba que la fe es un motor, es algo que nos mueve a hacer cosas. Y por ahí vamos a leer muchos textos donde dice, por fe hizo esto y por fe esto, por fe revivió, por fe levantó muertos, por fe logró muchas cosas. ¿Cierto? Ahora bien, esa fuerza de la fe tiene su origen. El origen de la fuerza de la fe lo podemos encontrar en primer lugar desde un punto de vista racional, del raciocinio. Otro punto de vista, otra característica de la fuerza de la fe es desde el punto de vista moral. Y un tercero desde el punto de vista emocional. Vamos a explicar esto, cómo es cada uno. En primer lugar, vamos a centrarnos en el racional. La fuerza racional surge cuando la fe nace de un postulado y se le combina con evidencias del pasado, es decir, con experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que al niño cuando le dicen que viene el coco y luego en la noche ve sombras y ve esto, en esa experiencia se refuerza y nace una fe. Nace esa fe que de alguna manera es racional o de que ya tiene características racionales. Aquí yo quiero hacer una precisión en cuanto a que la fe, pues puesto que ya la traemos, realmente no se reflexiona, no es racional. Ya cuando empezamos a hacer uso de la fe, es porque entra en función la inteligencia. Entonces es cuando tiene fuerza, cuando se va a convertir en un motor. Es cuando nosotros tal vez podríamos decir que ya tenemos fe. En realidad ya la teníamos, pero ya en este momento ya nos mueve a hacer cosas. Ahorita no les digo si son cosas buenas o malas, positivas o negativas. Nos mueve a hacer cosas. Y así en este sentido, desde la fuerza racional, es algo que refuerza mucho la fe. Y como dice, dará como resultado una fuerza interior cauta que procurará asegurarse de que las condiciones son las ideales y sobre todo, y lo más importante, posee dominio de la razón sobre sus actos.
En este sentido, si recordamos el video de la muchachita esta que aspirante a cadete, y se los digo por experiencia, esa es la primera vez, tal vez la segunda o hasta la tercera, pero ya después a la cuarta, quinta y no sé cuántas veces ya eso se convierte hasta en una rutina y ya se tiene confianza, ya se tiene fe en que todo va a salir bien. Y de todas maneras sigue doliendo el golpe igual, ¿eh? Si no cae uno bien, queda bastante adolorido. Se tenga fe o no, sea la primera o la segunda vez. No cambian las cosas. Sin embargo, la posición del pensamiento del hombre sí cambia. Pero ya tiene dominio porque ya sabe lo que va a pasar o ya supone lo que va a pasar. En este sentido de la fe racional, hay algo que quiero también anotarles, que es el hecho de que nosotros tenemos confianza en que nos vamos a levantar otro día y nos vamos a acostar pues felices y contentos, sin ponernos a reflexionar si vamos a amanecer o no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia nos ha enseñado, nos ha reforzado nuestra fe a que otro día nos vamos a levantar. Y ciertamente para muchos, es decir, para todos los que ya fallecieron, ya no se levantaron otro día. Sin embargo, eso no impidió que cuando se acostaran, iban tranquilitos, sin pensar en ello. Esta fuerza racional es importante. La otra, la fuerza moral. La fuerza moral interviene en aquella fe que surge por algún tipo de temor a ser castigado o por el deseo de obtener una recompensa prometida. A diferencia del anterior, no nace como fuerza interior, sino que sencillamente acepta directamente la autoridad de una entidad por algún tipo de temor mórbido a ser castigado o por ganar una recompensa. Aquí en yo le recuerdo que les ejemplificaba con lo que pasaba con el Bautista, con Juan el Bautista y los fariseos que llegaron a bautizarse. Y él los recrimina y les dice: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ellos se estaban acercando por una fe, claro que creían, claro que se acercaron a bautizarse con fe, pero porque no querían, porque tenían miedo del castigo. Asimismo también vemos que uno de los argumentos más socorridos para proselitar y en tiempos modernos para tener adeptos en las diferentes grupos religiosos es a través de la promesa, pues, de prosperidad, de felicidad, de vida eterna, etcétera, y eso mueve a las personas a que nazca esa fe y quieran participar. Entonces, el problema de esto es que su fuerza no depende del interior propio de la persona, sino de lo que está surgiendo desde afuera. Es decir, la fuerza la da la propia voluntad de la persona, que se somete y persiste mientras existan las pautas por las cuales se castiga o las pautas por las cuales se premia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras permanezca la amenaza o la promesa de recompensa, la gente cree. Cuando estas no están, se olvida, se acabó la fe. Por eso, de esta sumisión nace la fe como doctrina religiosa. Esto es lo que caracteriza a la religión. Un altísimo porcentaje, no me voy a atrever a dar porcentajes que no tengo autoridad para hacerlo, ni los conocimientos, pero yo aseguro que es muy alto el porcentaje de las personas que se acercan a Dios o porque tienen temor de quemarse en el infierno, de que les vaya mal, o porque quieren que les vaya bien en la vida, que sanen de esa enfermedad incurable, que se solucione su problema, que vuelva, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando se dan cuenta o cuando alguien los convence o de alguna manera les hacen ver que no hay tal cosa, es decir, que no hay infierno, no hay castigo? Pues se van, ya no hay motivos. ¿O qué pasa cuando la persona ya desaparece la causa de la recompensa?
Es decir, ya no necesita porque ya lo tiene o porque ya no lo quiere. De igual manera también se va. Nuestro Señor Jesucristo le dice a la gente que lo seguía: me siguen por la comida, me siguen por los milagros, por lo que hago con ustedes, no por el mensaje que traigo, no por lo importante, sino por lo que les llena el estómago y la mente. Entonces de aquí, pues esta fuerza moral es muy endeble, no va a soportar, no va a aguantar. Hay una más que es la emocional. La fuerza emocional hace referencia a la fe que nace de un deseo y que aporta la autoestima y dignidad de una persona. Esto es muy importante porque surge desde el interior, ciertamente desde el ámbito irracional, con la capacidad de creer, pero que quiere algo. Y cuando alguien quiere algo, no se va a detener hasta conseguirlo. Por eso es que es importante de esto que la fuerza que sostiene esta fe es tanto la racional como la moral, con la variante que el condicionamiento moral no es externo, sino interno. Es decir, a diferencia de la otra, que veíamos cómo hay una promesa o de castigo o de recompensa, y que eso sostiene que la gente crea y obedezca o se sostenga ahí en ese camino mientras existan las condiciones. En este caso no, en este caso es su deseo. Es decir, está segura por sí, no porque nadie le dijo, de que puede morir eternamente. Y tiene miedo de morir eternamente. Yo les diría, yo tengo miedo de morir eternamente. Yo no creo en el infierno. ¿Por qué? Pues porque me parece como que es cuento de niños. Perdón por mi opinión, pero es mi opinión, es mi criterio. Pero sí creo en la muerte eterna. Y tengo miedo por mí. No he encontrado un texto o algo que me diga eso. Eso lo tengo yo desde mi interior. De esa manera es como quiero ejemplificar pues la diferencia que hay entre estos tres estados, entre estas tres fuerzas que mueven a la fe, y que entonces cuando aparece esa fuerza, cuando motiva a la fe de esta manera, estos argumentos, estas características, es cuando para nosotros pensaríamos que están haciendo la fe. Pero en realidad, mis hermanos, realmente, nosotros ya creíamos. En realidad, nosotros ya tenemos fe. Pero aquí, pues a final de cuentas, resumiendo, vamos a ver que la fe en sí misma no es exclusiva de la religión, como afirma la generalidad, sino que es simplemente la capacidad de creer. Y puede ser un concepto realmente abstracto, porque no necesita evidencia alguna de prueba, simplemente se cree. Por eso puede ser o no real, es decir, el resultado de la fe puede ser una verdad o una falsedad. Sin embargo, a pesar de ello, es la fe la que sostiene el poder humano, y la fe todo lo puede. Ahora bien, esto es muy importante porque esta fe emocional ya no vamos a creer en nadie de externo. A diferencia, me voy a regresar un poquito, de la racional, que necesitamos tener experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la fuerza de la fe es racional, de la fe en Jesucristo, esta se sostiene porque tenemos experiencias de favores recibidos, porque hemos sentido que nos ha favorecido en nuestra vida, que nos ha ido bien, que hemos salido de problemas, y creemos en Dios porque Dios siempre nos salva, porque Dios nos llena de vida, porque Dios nos hace muchas cosas y las hemos experimentado. Y eso es lo que alimenta, esa fuerza es la que alimenta nuestra fe. Por otro lado, sí, ciertamente en la moral, pues haciendo una equivalencia de esto,
es cuando alguien nos enseña de la religión, es decir, de Dios, nos lo hace ver, y pues aquí entraría muy bien quienes proselitan, ya sea amenazando o prometiendo. Cosas que de alguna manera siempre se han utilizado y con mucho éxito realmente para cautivar a las gentes y tenerlas cautivas en grupos que pues después son manipulados y que utilizan esa fuerza de la fe para llegar a hacer lo que hacen los extremistas musulmanes, por ejemplo. O más aún, yo les comentaba de que ahorita pues está por ahí, se evidenció una secta que realmente no era tan religiosa, pero que a final de cuentas es válido que por fe la gente estaba ahí, las mujeres sobre todo, y eran esclavizadas. Lo doloroso de eso es que las marcaban como si fueran ganado y ellas se sometían y felices, contentas porque les hacían eso. Y el hombre que las dominaba podía hacer lo que quisiera con ellas. Eso es el problema de la fe. La fe puede dar buenos o malos resultados. Puede construir o destruir. Entonces aquí, por eso, de todo esto, que veíamos que la fuerza emocional es importante porque esa fuerza sale de nosotros mismos. Sé, mis hermanos, que no como varios, que tal vez cueste trabajo compartir la idea de que hay que creer en nosotros mismos antes de creer en Dios. Pero miren, cuando nosotros creemos que somos hijos de Dios, que Dios nos hizo y que tenemos su bendición, y por eso creemos en nosotros, tenemos esa fortaleza que desde nosotros nace y nuestra estima se va por los cielos. Porque díganme, mis hermanos, ser hijo de Dios, ser real sacerdocio, nación santa, no es lo mismo que ser del montón, que ser uno más, que ni nadie lo conoce, y que por ejemplo ahorita que se han puesto de moda tanto las cuestiones esas sociológicas de las redes sociales y que quieren el like para que todos los conozcan y que todos les den la aprobación, y que a partir de que tengan muchos suscritos, muchos likes y todas esas cosas, su estima está arriba. Pero si nadie los pela, su estima está por los suelos. Créanlo, verdaderamente nuestra fortaleza nace de la bendición de Dios y de esos dos elementos que nos dio, de esos dos dones, la fe y la libertad. Y cuando nosotros los entendemos, cuando nosotros los hacemos nuestros, a final de cuentas, mis hermanos, pues somos únicos. Nada nos puede detener y nada nos puede detener porque somos, eso nace de nosotros. Y entonces, aquí es cuando yo quiero, y les diría, que vamos a ver Marcos 9:23. ¿Alguien lo quiere leer? Yo te lo digo. Sí, adelante. Dijiste Marcos 19:23. 9:23. Marcos. Ajá. Leo. Sí, adelante. Dice, Jesús le dijo, esa expresión, si puedes, todas las cosas son posibles para uno si tiene fe. Así es. Jesús le preguntó a este hombre, ¿puedes confiar en Dios para que Él confíe? Para el que confía en Él, todo es posible. Es otra versión. Y que se resume en esto. Para el que cree, todo le es posible. Ahora, ahí mismo, Marcos 11, del 22 al 24,
por favor. Te leo, mi hermano. Sí, adelante. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bien, gracias. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos dos cosas. Primero, en primer lugar, cuando afirma y dice, nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a un hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es importante como motor para actuar, para hacer la acción. Pero la acción realmente importante es la siguiente. Le dice Jesús, y esto se lo dice a Pedro, porque en una ocasión va nuestro Señor Jesucristo, van todos y ve una higuera, y en esa higuera no tiene fruto. Entonces Jesús la maldice y se va. Y después cuando regresan, Pedro, acordándose de eso, que pasaron por ahí, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Sí? Ahora, pues no es una cosa buena lo que le pasó al árbol, ¿no? Pobre árbol, ¿no? ¿Qué culpa tenía? Porque una higuera, pues no es mala. Y además, la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo a Pedro como que es un poco desconcertante, porque dice, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí? Para vida o para muerte. Para bendición o maldición. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Abraham? Que al que él bendijera, también Dios lo va a bendecir. Pero al que maldijera, Dios también lo va a maldecir. Es decir, ya después veremos las definiciones de bendición y maldición y van a ver que es muy, muy interesante y a veces no se asemeja mucho a los conceptos que ya tenemos de esto. Pero aquí me llama mucho la atención que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro estas palabras, que si tiene fe en Dios, si confía en Dios, todo lo que él quiera, sin dudar, le va a ser concedido. Entonces, aquí yo quiero que pongamos mucha atención en el proceso que dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo aquí, pues lo estoy tomando este ejemplo cuando dentro de muchos y otros Cuando muchos... te leo un texto. Sí, a ver, adelante. Me imagino Mira, cuál ya es. ves que te dije yo encontré un texto, tú dices que la fe efectivamente es un don, y Sí. yo encontré aquí que dice, a fin de perfeccionar a los santos para todo obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Así es. el conocimiento, Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, es preocuparnos de llevar una fe plena, perfecta, para poder estar donde queremos estar nosotros, ¿no? Sí. A ver, mi hermana Gloria, te voy a hacer una pregunta y yo creo que la vas a responder muy bien. Ya vimos que en realidad lo que a veces creemos que es fe es la fuerza que mueve la fe.
Y vimos que tiene 3 características, que es racional, moral y emocional. Esa fe que tú hablas y que nos puede llegar a ser perfectos como Jesucristo, ¿cuál es la fuerza que la va a mover para que llegue a ese punto de estas 3? ¿Cuál crees tú que es? La racional. La racional, ¿por qué? Pues porque pues se cree en él, ¿no? O sea, yo también encontré aquí que la fe, si yo al principio yo puse que la fe que se nacía con la fe, porque yo puse que la fe pues es característica de la confianza, de creer, de la felicidad, de obediencia, de seguridad. Así es. Pues yo pienso que es racional. Es. Pues no, mi hermana. Mira, te voy a explicar. Y les voy a explicar, miren. Les comparto la idea. Es mi criterio. Habíamos dicho que la fuerza racional, pues se basa primero antes que nada en un postulado, es decir, en que alguien informa y se alimenta de experiencias. ¿Sí? Sí es verdad que nos va a mover, pero esa es en la medida que vamos teniendo experiencias. Es decir, si empezamos a recibir beneficios de nuestro Señor Jesucristo, vamos a creer cada vez más en Él. Si no tenemos esas experiencias, no se va a alimentar la fe. ¿Sí? Entonces es necesario que haya esas experiencias. Indudablemente que nuestro Señor Jesucristo nos llena de bendiciones y nuestro Dios también. Así que podríamos decir que qué bueno, pero no necesariamente. Yo les recuerdo que Job siempre Dios lo estaba bendiciendo, pero llegó un momento en que esa bendición se alejó de él. ¿Y qué llegó? ¿Sí? Ahí está el problema. Sí, ciertamente pensaríamos que la racional, porque es la inteligencia la que nos mueve. Y claro, obviamente descartamos la moral, porque la moral se sostiene en lo que otros nos están diciendo y nos están mostrando, y que en realidad pues se cree en el pastor, en el gurú, en el guía, en el sacerdote, en el de más confianza, pero pues dice Jesucristo, son ciegos guías de ciegos, y que ambos caerán en el pozo si lo siguen. Y que además, pues si ya no hay motivo, es decir, si el hombre se convence de que fulanito es un charlatán, pues deja de creer, que es lo que pasa, y por eso muchos se alejan del evangelio, porque se dan cuenta que los engañan, que les prometen cosas que no van a cumplir, y que dicen, Dios te va a hacer esto y te va a hacer ello. Yo diría, ¿con qué autoridad dicen que Dios le va a hacer algo a una persona? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué autoridad? Pero en cambio, lo que es la emocional, lo importante es que nace de uno mismo. Es la fuerza. Es decir, yo alimento mi propia fe y creo cada vez más en ella. Mi autoestima, me valorizo, y yo no necesito que a nada alimente mi fe. Es decir, no necesito experiencias. Así que en realidad esta combinación tanto de lo irracional como lo racional, y que de alguna manera ha surgido de nuestro propio ser, es lo que nos va a mantener con una fe viva y verdadera, y que es a través de nosotros. Entonces no importa si estamos solos o somos un millar, todos con nuestra fe somos uno solo. Este punto merece mucho ser muy ampliado, y vamos a hablar mucho de ello, de la fe, porque hay un proceso cómo mejorarla, cómo adquirirla con todo ello. Así que mis hermanos, pues vamos a dejar hasta aquí, y quedamos en esta conclusión de esta fuerza que nos mueve, que es la fe, y después vamos a seguir ampliando. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga. Jehová.